Hola amigos, miren el juguete que finalmente me llega aquí a la cochera, un Toyota Supra. Un coche que obviamente tengo más de un año esperando manejarlo y finalmente lo tenemos aquí para comprobar, por lo que la gran mayoría de mis colegas ya lo hizo, que es un deportivo de a de veras, que es un coche súper rápido, que llama la atención, que está bien hecho y que tiene una base inmejorable. Yo me acuerdo del concepto FT1 que Toyota mostró en el Salón de Detroit y me gustaba más las proporciones del concepto que el resultado final del Supra. Era más largo y me parecía también un poquito más bajito. Esa es la sensación que me daba. Tal vez no fuera más bajo, pero lo largo me daba esa sensación y siento que ese concepto se parecía más al Supra original que este producto ya terminado, ¿no? El frente es muy parecido, la silueta también, pero las proporciones no, y siento que ahí es donde las cosas no encajan tan bien estéticamente, en mi opinión. ¿Estoy diciendo que es un coche feo? No, estoy diciendo que me gustaba más el FT01. Y esos cambios se debieron obviamente a que para que el proyecto de renacer el Supra después de 17 años fuera viable, Toyota buscó un partner, ¿no? Un socio, y encontró en BMW ese socio. Es difícil imaginar un mejor socio para tomar prestado una plataforma, motor y caja para hacer un coche, ¿no? Los alemanes de BMW saben perfectamente bien cómo hacer coches divertidos, sólidos, bien hechos, en fin, con mucha tecnología, y esto es el Supra. Sin embargo, a pesar de que la plataforma o la mecánica de este coche es muy similar a la del Z4, el coche tiene su carácter propio. Y lo tiene porque el desarrollo, la puesta a punto, fue hecha por Toyota, no por BMW. Entonces ves suspensión, el ajuste incluso de caja, el motor, dirección, etcétera. Esos son ajustes únicos del Supra, ¿no? Que lo transforman, insisto, en un coche único. Y aquí vemos el logotipo GR de Gazoo Racing, la división de desempeño de Toyota. Es, como pueden ver, un hatchback o un liftback, con lo que quieran llamar, una cajuela grande para el tamaño del coche. Es un biplaza, como pueden darse cuenta, ¿no? Me gusta la solución de los diseñadores de Toyota para esta tapa, que deja absolutamente todo más limpio y escondido allí, ¿no? También esta solución, más estética que otra cosa, era más fruto de los aires de Guadalajara después de un incendio más en la primavera. Y otra cosa que también me gusta mucho son los rines. Me parecen muy bonitos, en cromo y negro brillante. Nada fácil de mantener. Este coche, para mantenerlo limpio, en color negro, no es nada simple, ¿eh? Pero cuando está así, ¿no? Y yo recién le di una manita para que quedara más presentable para filmarlo, es divino, el coche es elegante, está muy padre. Mira, tenemos una pantalla de 8 pulgadas, el tablero es acoginado, y vemos, por ejemplo, estos botones, ¿no? Todo eso se siente muy BMW. Eso sí es, digamos, prestado, perdónenme, del Z4. Ahí ven una guantera muy chiquita, no cabrá botellas allá. Aquí tienes 2 portavasos, aquí un lugar para más objetos, y desde aquí tienes acceso a la cajuela, ¿no? Los asientos de forma única, esto no está mal,
cuando no hay nadie atrás, no estorba la visibilidad de nadie. El espacio para cabeza es bueno por esta concavidad del techo. Y tenemos aquí el tablero digital. Vamos prendiendo el coche. Se oye como el clásico 6 en línea de BMW, porque es el clásico 6 en línea de BMW, ¿no? Es un coche que tiene ese origen, ¿no?, deportivo alemán y sensaciones propias, como ya le comentaba. Aquí ves controles en el volante, ves, insisto, el tablero digital, ves la botonera. Esta botonera también recuerda mucho a las de BMW, igual que esto, porque pues finalmente el origen es ese. Porque Toyota tendría que crear todo nuevo para un coche que tiene comparte ya una plataforma, ya existe previamente, ¿no? Entonces puso lo que era importante, el desempeño, etcétera. Ese es muy Toyota, a pesar de compartir la plataforma con el Z4. Aquí tenemos algunos detalles en negro piano, afortunadamente no tan abundantes. Hay más este material que es fibra de carbono y listo, ¿no? Salidas de aire acondicionado, etcétera. Entonces, es un coche relativamente cómodo. El cristal es muy chiquito adelante, la sensación de encierro existe en el auto, pero ese encierro, una vez que conduces el coche, se transforma en más bien una sensación de integración. Tú te sientes que el auto está puesto en ti, como una playera, como un guante alrededor de tus dedos, ¿no? Y lo vistes más que te sientas en él. Y aquí están viendo, lo que está ahí es el tacómetro. Eso es lo que más importa. El velocímetro está aquí en chiquito. La velocidad no es tan importante, aunque él es un coche capaz de llegar a 230 km por hora. Perdónenme. De acelerar de 0 a 100 en 3.9 segundos. Y pues eso ya los pone en territorio Porsche, ¿no? Pero es territorio Porsche con un coche que cuesta 1.280.000, ¿no?, menos que un 718, y tiene bastante más potencia que aquel alemán, aunque obviamente no tiene el prestigio, mucho menos el prestigio de fabricante de autos deportivos, porque uno espera de Toyota fiabilidad, confort, servicio, ¿no?, durabilidad, más no deportividad. Pero el Supra te da por lo menos esa deportividad, tanto en diseño como en desempeño, que otros modelos de Toyota no te dan. La fiabilidad quedará por cuenta, digamos, de esa mezcla de BMW y Toyota, y el tiempo nos va a decir. Déjenme les muestro el motor y luego lo vamos a manejar, ¿va? Pues ahí está el 6 en línea de BMW, 3 litros, turbo, 386 caballos, 368 libras-pie de torque. La tracción es trasera y la caja es automática de 8 velocidades. Tienes 2 amortiguadores en el cofre que se abre completamente junto con la parte superior de las salpicaderas, ¿no? Entonces, vamos a ver qué produce en nuestro corazón o en nuestro interior, en nuestro estómago, ese gran motor. Una de las cosas que me gusta mucho del Supra es que, a pesar de ser un deportivo y un deportivo muy capaz, es un auto que puede ser tu coche de diario, ya que suspensión, dirección, frenos, etcétera, pueden incluso ofrecerte algo de confort, ¿no? Tú manejas el coche aquí y, a pesar de las muchas imperfecciones del camino, en este tramo donde normalmente circulo y filmo los autos, es un tramo
de pavimento en mal estado, a pesar de que es concreto hidráulico, es muy viejo, tiene muchos parches, algunos topes, etc. Y el coche, incluso aquí, se siente bien, no te va maltratando la espalda o los riñones, no sientes que en el momento de terminar de manejarlo vas a necesitar un quiropráctico, ¿no? Y eso me gusta. Y en la hora que realmente lo necesitas, en la hora que quieres exigirlo, sea en una carretera de curvas o mejor aún en un autódromo, el auto va a responder con todas las ganas que debe tener un deportivo de verdad, porque no se equivoque, ¿no? Este es un deportivo de verdad. De hecho, creo que entre este y el Z4, el Toyota es más radical que el Z4. Es la misma plataforma, sí, pero este tiene una ventaja sobre el BMW, que es el techo, ¿no? El alemán, al ser un convertible, tiene refuerzos y es una gran plataforma, pero recibe la ayuda del techo en el caso de Toyota, ¿no? Cuando se transforma en Supra, es como si además vistiera, no sé, como si Superman además se pusiera un chaleco antibalas, ¿no? Se queda todavía más resistente de lo que ya era el coche. Y es un auto al que hay que tener cierto cuidado al manejar. Pues estamos hablando de 386 caballos que mandan, ¿no?, que llegan a las ruedas traseras. Entonces, quieres acelerar bien, más te vale tener las llantas rectas, como ahorita. Qué chulada de coche. O sea, de verdad te hace el día. O sea, aunque hagas eso, o sea, tienes un espacito pequeño en una avenida, pues no vas a andar como un loco en la ciudad, pero te haces acelerón y ya te hace el día, ¿no? Para eso están ese tipo de deportivos. Y lo hace, y el Supra lo hace sin matarte por desconfort. No hace mucho yo conduje el Audi RS5, ¿no?, el más reciente de la marca de los cuatro aros. Era el Sportback, no era el coupé, y era un coche tan duro, tan incómodo, que dices, híjole, o sea, ok, me compro su idea de desempeño, pero voy al autódromo en mi Q5, me subo allá a mi RS5 y listo, ¿no? Este no, este lo puedes manejar aquí y allá y lo disfrutas en los dos lugares, ¿no? Qué buen producto, buen punto para Toyota. Es un auto muy, muy bien desarrollado de la marca japonesa. Chapeau. Pues ahí está, amigos, el Toyota Supra, que es ese lado salvaje de Toyota, que recién lanzó el Yaris GR, que es, digamos, más Toyota que este. Pero ¿eso significa que está mal este coche? Por supuesto que no. ¿Vale 1.280.000 pesos? Por supuesto que vale. Sobre todo si lo que buscas es desempeño, ¿no? Me gustaría decir que puedes comprar un Supra para ser más discreto que tener un Z4, pero no es así. Este coche no es discreto para nada. Caminas y llama poderosamente la atención. Insisto, yo creo que el precio es justo, y si quieres deportividad, quieres tener algo diferente, algo exótico, les garantizo que va a llamar más la atención que el mismísimo dueño de la plataforma, el BMW Z4. Gracias, amigos, por verme. Nos vemos aquí en el siguiente video. Adiós.